Muy buenos días, amigos y amigas televidentes. Bienvenidos una vez más a este subprograma Visión Social Globalizada, el programa de los trabajadores, de las trabajadoras de la República Dominicana, de Latinoamérica. También el programa de la familia dominicana, como no. Hoy sábado 29 de julio del año 2023 tenemos el placer, el gran honor, como siempre, cada sábado llegar hasta sus hogares. Y a esta hora de la mañana de 10 a 11 estaremos con ustedes compartiendo este programa importantísimo para los trabajadores, para todos los sectores productivos de este país. Visión Social Globalizada tiene un programa muy especial para ustedes y hoy precisamente pues vamos este programa a compartir el escenario con una persona que justamente está muy vinculada a todo lo que es el derecho, no solo desde el punto de vista de los trabajadores, sino de lo que es la ciudadanía, el derecho a la salud, el derecho a la protección social. Es una persona que estuvo durante muchos años al frente de una entidad que se creó en la seguridad social justamente para garantizar esos derechos que tienen los y las trabajadoras, que tienen los ciudadanos dominicanos de tener una cobertura de salud, de tener un servicio adecuado, de tener quien lo defienda. En la salud, en el sistema de seguridad social, lo que es la ley 8701, pues contempla como una de las instituciones pilares lo que es la vida hoy en día y que desde su inicio pues ha estado llevando a cabo una labor, digamos, de protección de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Me refiero precisamente a la licenciada Nélcida Marmolejos, quien es abogada de profesión, es una dirigente política de larga data, señores, de muy larga data, porque viene desde el PLD, el primer PLD que se fundó por Juan Bosch, luego, ¿verdad?, pues ha ido caminando, volvió a ese escenario junto con grandes líderes políticos de esa organización y obviamente pues ha seguido ese rumbo, digamos, nada es estático, todo es cambiante y hoy en día forma parte de lo que es la fuerza del pueblo y dirige la Secretaría de Asuntos Laborales de ese importante partido político. Nélcida Marmolejos, una gran servidora pública, una gran defensora de los derechos de los ciudadanos y aquí la tenemos. Nélcida, bienvenida a Visión Social. Un placer estar compartiendo contigo y con todos los amigos y amigas televidentes en esta mañana tan bonita de sábado. Así es, Nélcida. Estamos disfrutando a veces de los chubascos que se están dando debido a la onda tropical que impacta sobre la República Dominicana, pero también el calorcito que siempre tenemos los dominicanos y que obviamente pues todo es un conjunto. Es tropical. Es tropical, ¿verdad? Es tropical. Por eso disfrutamos tanto de nuestra tierra nosotros aquí. Así que, Nélcida, vamos inmediatamente a conversar contigo de temas sumamente interesantes que sé que los televidentes están allí a la expectativa para ver cuál es tu opinión sobre temas tan relevantes como estos que hoy en día precisamente muchas veces son dejados de lado y puestos en un segundo plano, no por su nivel de importancia, sino porque el inmediatismo, el tema político, que a veces es el tema del momento, en nuestro país esencialmente, aunque siempre estamos hablando de política, pero ya estamos en plena campaña política. Siempre y obviamente, pues, de eso que se habla. Siempre hemos estado. Siempre hemos estado. Entonces, bueno, fíjese, Nélcida, que yo quiero hablar con usted precisamente de temas que sí yo creo que también no podemos obviar y que tenemos que mantener bastante fresco y que la gente sepa por qué a veces las cosas no son como son o como deberían ser. Y quisiéramos que de una persona como usted, conocedora de la ley de seguridad social, pues pudiera darnos su opinión. Por ejemplo, Nélcida, hoy vemos en todos los medios de comunicación que en el día de ayer, antes de ayer, el señor Henry Sadalá, quien es el tesorero de la seguridad social, pues ha dicho que más de 50,000 trabajadores, trabajadoras o personas, a veces de avanzada edad, que no tienen seguro médico, por cierto, porque no están activos, son engañados, vendiéndoles seguros que
no vienen de una RS, vienen de alguien que tiene una clave de un empresario, de una empresa cualquiera, y le dice, mira, yo te puedo meter a ti en la seguridad social, dame tanto mensual que yo te garantizo seguro para ti y tu familia. Entonces, la TCS ha dicho que por esta vía, pues, la TCS está perdiendo millones de pesos, que la TCS paga 1.577 pesos por cada afiliado todos los meses, y como compensación solo recibe entre 50 y 100 pesos. El otro dinero aparentemente se queda en las manos de los inescrupulosos que están utilizando la ley de seguridad social para hacerse ricos. Nércida, ¿qué opinión te merece estas declaraciones del señor tesorero de la Seguridad Social, el licenciado Henry Sadalá? Bueno, a mí lo que me llama la atención es que a más de 6 o 7 años que esa práctica se está llevando a cabo en la Seguridad Social, más de 8 años justamente, me asombra que todavía estemos sacando primera página sobre esa noticia y que no haya habido solución. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos en la vida, fuimos quien dimos la voz de alarma sobre esa situación, porque de lo que se trata es de una mafia organizada de manera muy selectiva que coge la clave, la nómina de una empresa, y no solamente la tesorería, también a través del Infotep, hacen su mafia, es decir, registran una cantidad de trabajadores, algunas veces se cogen de las nóminas de Senasa, de los subsidiados, lo pasan ahí, cobran, y después, pasado el día 3, que es donde cortan las nóminas, o sea, la tesorería, vuelven y lo devuelven, o sea, aparecen y no aparecen. Esto nosotros lo descubrimos como DIDE en esa época, cuando yo estaba al frente, porque muchos trabajadores, muchas personas que ya no estaban laborando, o algunas que estaban laborando, se encontraban que estaban en ARS que ellos no conocían y que nunca se habían afiliado. Y cuando iban a buscar, por ejemplo, gente que estaba en el subsidiado, cuando iba a buscar los beneficios del régimen subsidiado, no lo podía tener porque se encontraba en una nómina de una empresa, que normalmente muchas veces eran empresas fantasmas que ya habían desaparecido, y otras empresas que estaban activas, pero que tenían una combinación interna dentro de alguna de las instancias del sistema, sea ARS, bueno, ARS no eran fundamentalmente activas, pero que fueran dentro del sistema, que podían poner y quitar personas convenientemente en determinada fecha. Esa situación le está sustrayendo, si todavía sigue, y parece que sí, porque dice el señor tesorero, millones de pesos mensuales a la Seguridad Social. Nosotros hicimos un expediente documentado, datado, y se lo entregamos a Jenny Berenice Reynoso hace más de 7 años, que nos prometió que eso se iba a acabar porque ella iba a eliminar eso, y que qué bueno que nosotros habíamos llevado el expediente. Ella incluso públicamente pidió que le llevaran todos los datos, y nosotros nos reunimos en 3 oportunidades con la magistrada. Entregamos todos los datos, pero por eso me parece extraño que 7 u 8 años después todavía estemos diciendo que 50,000. No, 50,000 eran en esa época. Eso ha seguido creciendo como la espuma. Entonces yo creo que ha habido negligencia para acometer eso desde el punto de vista de lo que es, no el sistema como tal, sino de las autoridades que tienen que velar por el saneamiento de esos fraudes que se están cometiendo, y que debió de haber una voluntad política tanto del sistema internamente como de las autoridades de la Procuraduría General de la República, para que eso no esté pasando. Por eso tiene 2 males. Uno, el que es subsidiado pierde los derechos del subsidiado, de su seguro, de su bono gas, su bono luz y todas las cosas que se beneficiaba la persona que era subsidiada en ese momento, y no podía entonces acceder a los servicios de salud porque estaba prisionero en esa ARS fantasma que algunas veces existía. Entonces, yo creo que ahí lo que hay que hacer es sencillamente proceder. Solamente hay que buscar esos expedientes porque estaban con nombres, con apellidos, y cuáles ARS estaban haciendo esa práctica, y nosotros lo llevamos. Bueno, Nércida, la verdad es que nos sorprende bastante, como tú dices, que esto sea una práctica vieja, pero que el Muy tesorero, el gerente de la tesorería, ¿verdad?, pues la esté denunciando como algo nuevo. No es nada nuevo. De igual manera, Nércida, esto sí él lo había dicho antes, y precisamente lo voy a reiterar. Él había dicho y había denunciado en años anteriores también, hace varios años,
había dicho que la TCS estaba siendo engañada, si se quiere, por empresas, incluso ya en este caso se refería a empresas formales que cotizan a la TCS, pero no lo que deberían cotizar. Estaba siendo engañada con más de 100,000 millones de pesos. Y en esa ocasión, de manera muy directa, decía que esta práctica era ejecutada precisamente a través de la inscripción con salarios menores de empleados que sí cotizan, pero que que ganaban salarios mucho más altos, que no pagaban el salario, ni siquiera el salario mínimo. Y recuerdo que en esa ocasión, una de las medidas que tomó la tesorería fue establecer un tope mínimo de salario para registrar a alguien en la TCS, porque registraban gente hasta con 2,000 pesos, Nercia, pero recibían los beneficios de un plan básico de salud normal, completo, como el que pago tú o pagas tú o pago yo. Pero además, otro elemento que él agregaba, y este es un asunto totalmente distinto, pero que también a nosotros nos llama la atención, por esa razón entendemos que el tema de la seguridad social es un problema tan serio y tan grave en nuestro país, porque se ha manejado con muchos niveles de irresponsabilidad. Es decir, los ayuntamientos no pagan la TCS, es decir, los trabajadores de los ayuntamientos sencillamente los inscribían, pero no se pagaba. Una deuda de en esa ocasión, de más de 3,000 o no sé cuántos, 7,000 millones de pesos, y hubo que hacer una amnistía o algo similar para tratar de regularizar la situación de los ayuntamientos. Ambos aspectos, Nélcida, yo quisiera que tú pudieras enfocarlo desde ese punto de vista y hasta dónde entiendes tú que también la TCS tiene responsabilidad en todo esto, porque no basta con denunciar. Pero yo quisiera que te hablara de este tema yo al regreso de la pausa, donde debemos ir brevemente. Estás viendo EN Televisión. La gran familia Infotep se fortalece celebrando los logros de estos 42 años. Con nuestro esfuerzo aportamos al desarrollo económico y social de la República Dominicana. Estamos construyendo juntos el mejor de los futuros. El Consejo Nacional de Seguridad Social es un derecho de todos. Señor constructor, en el FOPECOMS seguimos avanzando y ahora estamos más cerca de ti en nuestra sede principal de la avenida 27 de febrero, 272, esquina Rosa Duarte, para servirte mejor y garantizar la protección de los trabajadores de la construcción. Recuerda que cumpliendo con la ley 686, garantizarás el futuro de tu servidor y el crecimiento de la nación. Fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción, más que pensión. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Les damos la bienvenida a Santo Domingo, República Dominicana. La ciudad primada de América será la sede del 10º Encuentro de Supervisores de IOS, un evento para actualizarnos en materia de supervisión y regulación de las pensiones en América Latina y el Caribe.
Este encuentro representa una oportunidad para compartir experiencias, buenas prácticas y avances que motiven el fortalecimiento de los sistemas previsionales de la región. Estamos ansiosos por recibirlos. Pongamos nuestro grano de arena fomentando la cultura previsional. Continuemos avanzando hacia el futuro que queremos en América Latina. Visita nuestra página web www.cipen.gov.do o contáctanos a través de info@cipen.gov.do. Síguenos en nuestras redes sociales CIPEN RD. Superintendencia de Pensiones de la República Dominicana. Estás viendo EN Televisión. Señores, estamos conversando con la licenciada Nércida Marmolejos, quien ya, verdad, no necesita más presentación. Estamos conversando de temas tan importantes, Nércida, como el que acabamos de señalar. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué opinión te merece? Porque tú hiciste lo que tenías que hacer, pero ¿y los demás órganos de la verdad, de la seguridad social, por qué no actúan? Bueno, en el caso que nos ocupa anteriormente, la tesorería también acudió donde la magistrada Jenny Berenice. No sé qué pasó, que el expediente nunca más se nos dio información con relación a eso. Lo que tiene que ver con la elusión, bueno, eso ha sido una práctica legendaria de muchos empleadores de alta gama que reportan salarios inferiores a los trabajadores, y también tuvimos nosotros la virtud en la DIDA de evidenciar una cantidad determinante de personas, porque es muy sencillo. En la DIDA se detecta todo, si usted quiere detectarlo. Nosotros detectamos cuando las personas fallecían, por ejemplo, y las esposas o los esposos iban a investigar lo que le tocaba, su capital de función y todas esas prestaciones. O sea, encontrábamos que cuando uno le decía, sí, pero su esposo ganaba 20,000 pesos. 20,000 pesos, no, pero mi esposo ganaba como 80,000 pesos. ¿Y cómo es posible? No, pero mire, está registrado con 20,000 pesos. O sea que eso es una práctica muy común en muchas empresas aquí, y nosotros mandamos, en cada caso, denunciábamos ante la Secretaría, ante la Tesorería de la Seguridad Social, la irregularidad que existía en muchas empresas, y decíamos que se procediera a notificar al Ministerio de Trabajo y a que se tomaran los correctivos del lugar. O sea, no es nueva la práctica de la elusión. Y la evasión, ya todos sabemos cómo se evade aquí la seguridad social en muchas cuestiones, pero lo que más me llama la atención es que, habiendo nosotros trabajado tan arduamente durante más de 1 año y medio para aprobar la ley 1320, que le dio personería jurídica tanto a la DIDA como a la Tesorería de la Seguridad Social, todavía nosotros estemos frente al muro de las lamentaciones, lamentándonos porque ya la tesorería tiene personería jurídica para someter a la justicia a los que evaden, ayuntamiento, ministerio, quien sea, para que esa práctica no se diera. A los ayuntamientos como a los morosos en la seguridad social se le ha dado se han hecho 4 amnistías prácticamente desde que se comenzó. Cuando pasó de salud, cuando entró el régimen de salud, se hizo una amnistía, después se hicieron 2 amnistías más, y la ley 1320 realmente hizo otra amnistía. Precisamente nosotros hablando de la cantidad de personas que había en los ayuntamientos. Recuerdo que al aprobarse la ley, aunque fue durante la pandemia, que ahí comenzó la pandemia, porque eso fue en enero, y en marzo comenzó la pandemia, pero ahí se activó el pago de varios ayuntamientos a nivel nacional, y por eso incluso se dijo que había crecido la empleomanía, y que miren los ítems que hay de empleados. El gobierno ha hecho muchísimas bullas con relación a cómo se ha aumentado el nivel de empleomanía, pero ese nivel de empleomanía se aumentó por los ayuntamientos que estaban evadiendo, que no estaban pagando, y que con la ley 1320 empezaron a cotizar. Lo raro es que hayan dejado caer eso sin consecuencia, porque la tesorería tiene mecanismos para someter a la justicia. Ya eso antes dependía del consejo y de que el consejo fuera con un fiscal,
pero ya la Secretaría tiene personería jurídica propia que puede actuar y someter. Y algunas veces somete a muchos de las empresas y realmente no sé, porque hay cosas que uno, si tiene posibilidad de resolverlo, en vez de decirle algo, debería de enfrentarlo. Ya que estamos hablando un poquito de ese procedimiento legal y cómo tenemos, ¿verdad?, algunas herramientas para que esto pueda corregirse. Solo para los abogados y para algunos dirigentes sindicales que nos ven y saber cómo pudieran ellos actuar en caso de que estén en esa situación, los trabajadores, cuando se trata de este tipo de violaciones, debe ser a través de un inspector de trabajo que deben de levantarse las actas de infracción, o tiene la tesorería los mecanismos para investigar y a la vez someter y tener, ¿verdad?, como se dicen, las actas de infracciones, como decimos. Exacto, sencillamente la tesorería tiene una nómina y si ella no tiene una de baja en una nómina, como lo hace recurrentemente con muchísimas empresas, si la tesorería no tiene una acta que se ha dado en una empresa, porque ya esos trabajadores no están ahí, se supone que tienen que seguir cotizando. Y si no cotizan, debe inmediatamente moverse su accionar y verificar qué pasa, que esa persona están en nómina, no le han dado de baja y no están pagando. O sea que eso es muy fácil, es muy sencillo determinarlo. Ahí no hay que hacer ningún tipo de maestría ni nada de eso, porque hay cómo cobrar, la ley establece cómo se cobra, y ya antes nosotros incluso procuramos que la tesorería en un momento dado, cuando no tenía personería jurídica, tuviese sentado en su oficina a representantes de la Procuraduría General de la República, fiscales, en la tesorería. Esos fiscales prácticamente estuvieron ahí free, no hicieron nada, después se fueron, pero era porque la tesorería no tenía personería jurídica, pero ya la tesorería debería tener un ejército de abogados en estos momentos, porque tiene fondos para eso suficientes, porque ya tiene presupuesto propio, como lo tiene la DIDA, para que esos abogados estén haciendo que la tesorería, no la tesorería, porque la tesorería no está perdiendo nada. Yo me asombro cuando se dice que la tesorería está perdiendo. La tesorería no pierde nada, la tesorería es un mecanismo de recolección y de distribución. Quien pierde es el sistema de seguridad social. Quien pierde son los afiliados. Son afectados los trabajadores, los afiliados. Los afiliados, porque esto, al no haber, por ejemplo, ¿por qué no le quieren dar cobertura de salud a los pensionados, teniendo derecho? Porque los fondos se dedican a otra cosa y dicen que no hay dinero. Nercia, a propósito de este tema que tú has dado en el clavo justamente, los médicos han anunciado un paro para el próximo lunes. La razón es que acusan al gobierno de incumplir los acuerdos, las promesas que se le ha hecho a los médicos, y el vicepresidente de la AMD, creo que el doctor Nicasio, además de lo que ha dicho Yacenen Cava en reiteradas ocasiones, que Yacenen le cae mal a todo el mundo, porque en verdad, menos los médicos. Ciertamente que el hombre ha salido más huelguista que, ¿cómo se llama? Que Ariel Suero. Waldo Ariel. Que Waldo Ariel. Más huelguista que Waldo Ariel. Waldo Ariel es un niño esteta delante de CNN. Ahora, el tema es que tienen razón los médicos, Nélcida, cuando han dicho que el gobierno, que van a paro porque el gobierno no quiere abrir la cartera y que no quieren pagarle a los médicos, ¿verdad?, los honorarios, los salarios que merecen, tanto por los servicios que prestan a las ARS como también en los hospitales públicos. Es justamente esta la razón, Nélcida, esta ilusión, esta evasión, todo este problema que existe de poder sustentar, digamos, sin cargar aún más a la gente, ¿verdad?, con más per cápita, ¿verdad?, poder dar un mejor servicio y pagar mejor a los médicos. Lo que mal comienza, mal termina. Nosotros cuando se aprobó, cuando se hizo el famoso acuerdo con los médicos, dijimos que los que habían sido engañados habían sido los médicos y habían sido estafados los afiliados. Nada más hay que ver la cantidad que se le aumentó a las ARS en ese acuerdo que se hizo con los médicos. Acuerdos que lo que tenía que ver con el gobierno no se cumplieron, ni se van a cumplir, porque se hacen acuerdos sobre la base de una emotividad que no se analiza, y en el fin de cuentas quienes salen perjudicados es la mayoría de los afiliados. ¿Quién se beneficia de la huelga de los médicos? Las ARS. Se benefician bárbaramente. Se benefician los médicos bárbaramente, porque cuando uno está enfermo y va donde un médico y ese médico dice: yo no cojo tu seguro, ¿qué yo hago? Meter mi mano en el bolsillo y pagarle entonces uno arriba de otro
una consulta que no es asegurada, sino una consulta plena, o sea, 2,000 pesos, 3,000 pesos, ya no es el 30%, yo tengo que pagar el 100% de esa consulta al médico. Entonces, eso beneficia al médico y perjudica al afiliado. No, mira, yo pienso eso que tú estás diciendo, y lo peor de todo es cuando se empezaron a llevar a cabo estas huelgas en contra de las ARS, porque yo decía, una huelga en contra de la ARS, no tomar el seguro, era un castigo, no a la ARS, porque la ARS recibía a final de mes el dinero que le iba a tocar, atiendan o no atiendan gente. Pero la gente tenía que pagar en efectivo la consulta. Eso es lo que yo estoy diciendo justamente, que quienes se benefician son las ARS porque no tienen que dar servicio. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, el Consejo de la Seguridad Social dice 0 dinero para la ARS hasta que no llegue a acuerdo con el Colegio Médico? ¿Qué pasaría? Y ahí no hay representante de nadie, ahí nadie habla por los afiliados. Ahí lo único, ahí están en huelga, pero ¿quién se para a decir ya basta de chantaje al afiliado? ¿Quién se para a decir, mire, yo aquí en el Consejo no voto para que no se dé un solo centavo a una ARS hasta que no se sienten con los médicos y ellos lleguen a un acuerdo? No, eso se deja suelto ahí, que camine, que se moscatee, como decimos nosotros desde el punto de vista popular, y eso viene otra vez a caer en el mismo punto muerto que estaba. Ahora una huelga, claro, estamos nosotros los afiliados al garete, porque si el lunes tenemos que ir al médico, tenemos que preparar el bolsillo, porque no va a haber consultas. Y eso ese es el peor. Pero en mi empresa, en la empresa tuya, en la empresa de él, el día de pago se le descontó religiosamente del salario la parte que corresponde en su seguro social, de seguridad social. Entonces, mire, yo creo que las cosas están al garete. Mire, es una denegación de derechos, son de derechos fundamentales, es una complicidad abusivo. Lo que está ocurriendo en este país. Eso es abusivo. Abusiva, y justamente, y eso sin mencionar, Nércida, el tema del copago. Porque aquí la salud está, que aún todavía te toman el segurito. Aquí hay que pagar 3,000 pesos de diferencia de consulta en cualquier consulta médica, no importa la especialidad. Porque no ha habido supervisión, o sea, y no es ahora, siempre. Eso ha estado manga por hombro, pero ahora está peor, porque ahora nadie reclama. Yo no he visto ninguna protesta de parte de la Defensoría de los afiliados. No ha participado nunca la Defensoría de los afiliados en esas discusiones que debía estar ahí levantando los males que se le está ocasionando al sistema y a los afiliados con relación a las medidas que se están tomando y a las huelgas que hay. Entonces, es una situación. Nércida, fíjate que ya llevamos casi 23 años, o 23 años y algo, sí, y unos meses, de la Ley de Seguridad Social entrar en vigencia. De acuerdo, ¿verdad?, a tu opinión, que trabajaste tanto tiempo y todavía sigues trabajando en el ámbito político, en el ámbito social, el tema de la seguridad social. ¿Cuál es la opinión? ¿Cómo tú evalúas realmente esta ley? ¿Ha servido? Tú lo has dicho, pero desde el punto de vista, antes no teníamos la ley y la queríamos. ¿Entiendes tú que esta ley mínimamente ha llenado las expectativas de la ciudadanía? Mira, yo creo que la ley en sí no es mala. La ley ha beneficiado a miles, a millones de dominicanos y dominicanas. La ley ha universalizado los servicios de salud para toda la población, la que es afiliada, y la que es contributiva y la que no es contributiva. Lo que pasa es que, reitero, de manera muy responsable, tanto antes como ahora, que el problema de esa ley tiene que ver con sus resoluciones, la mediatización que hay para su aplicación. Resoluciones, el derecho al veto, que no hay forma de que se pongan de acuerdo para aprobar algo que le beneficie a la mayoría, porque cuando le perjudica a los empresarios lo vetan, y si le perjudica al sector lo vetan. Entonces vemos que no hay posibilidad de lograr avanzar, y en segundo lugar también la mala práctica de no hacer nada, porque tenemos las leyes y están ahí, y no son tan malas como decimos, pero no se hacen cumplir a cabalidad. Entonces creo que es un problema serio. Yo creo que la Ley de Seguridad Social fue un paso de avance en la sociedad dominicana, una buena conquista de los trabajadores y de la población, y que ha dado sus frutos, sus beneficios. Ahora, no es la panacea, se ha ido mejorando con el paso del tiempo, pero desafortunadamente hay cuestiones que son muy sensibles, que el deseo inusitado, la voluntad inusitada de los administradores de ese sistema de ganar por encima de todo y de todo, ha hecho
que se derrame la copa. Entonces la población, en vez de estar luchando en estos momentos porque se mejoren los servicios que esta ley dice que tiene, porque la ley, yo le he pedido a varias gente, dígame cuáles son los aspectos de la ley, que en qué artículo lesiona el derecho del afiliado en materia de salud. Atención primaria está ahí, salud para los pensionados está ahí, o sea, pensiones para las personas envejecientes que pasan de 70 años está ahí, o sea, todo lo que se está prometiendo que hay que cambiar la ley la tiene. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que hay un Consejo de la Seguridad Social que mira para otro lado a la hora que hay que aplicar esa ley. Entonces, esa situación ha llevado a que la población se enoje, porque obviamente nunca ha entrado el plan básico de salud, que es lo que establece la ley, nunca han puesto los primeros niveles de atención primaria, que es lo que establece la ley, lo que lleva a encarecer el costo del gasto de bolsillo del afiliado y lo que lleva de una u otra forma a garantizar que todas las enfermedades, comenzando con un dolor en una uña, sea de especialismo, lo que también encarece el gasto del bolsillo del trabajador. Pero entonces, tampoco ha sido puesto en práctica el seguro contributivo subsidiado. Es algo que se quedó en la ley en el limbo. Y ha sido porque su implementación no ha habido una voluntad política real de buscarle solución, porque tal como está concebido, yo creo que necesita adaptación, y son de las cosas que la ley debería de abocarse y modificarse, porque el contributivo subsidiado tiene sus bemoles. No es tan fácil aplicarlo en una sociedad que tiene más del 56% de trabajadores informales. Eso es bastante difícil, pero no imposible. Sin embargo, es más fácil recibir todos los meses una nómina completita y no moverse de ahí a buscar estrategias para que esa población entre, que empezar a crear ese sistema nuevo de entender que la población dominicana no es toda contributiva, sino que es informal. Nélcida, precisamente a mí me gustaría que al regreso de la pausa tú me puedas decir 2 o 3 aspectos que tú entiendes que deben de ser modificados en la Ley de Seguridad Social, que es ineludible una modificación. A partir de los 4 pilares que tiene la ley, ¿qué tú entiendes que debe ser cambiado en esta Ley de Seguridad Social? Vamos a la pausa, señores, y volvemos en breve. Estás viendo EN Televisión. La gran familia Infotep se fortalece celebrando los logros de estos 42 años. Con nuestro esfuerzo aportamos al desarrollo económico y social de la República Dominicana. Estamos construyendo juntos el mejor de los futuros. El Consejo de Seguridad Social es un derecho de todos. Señor constructor, en el FOPECOMS seguimos avanzando y ahora estamos más cerca de ti en nuestra sede principal de la avenida 27 de febrero 272 esquina Rosa Duarte para servirte mejor y garantizar la protección de los trabajadores de la construcción. Recuerda que cumpliendo con la ley 686 garantizarás el futuro de tu servidor y el crecimiento de la nación. Fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción, más que pensión. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Les damos la bienvenida a Santo Domingo, República Dominicana.
La ciudad primada de América será la sede del 10º Encuentro de Supervisores de IOS, un evento para actualizarnos en materia de supervisión y regulación de las pensiones en América Latina y el Caribe. Este encuentro representa una oportunidad para compartir experiencias, buenas prácticas y avances que motiven el fortalecimiento de los sistemas previsionales de la región. Estamos ansiosos por recibirlos. Pongamos nuestro grano de arena fomentando la cultura previsional. Continuemos avanzando hacia el futuro que queremos en América Latina. Visita nuestra página web www.cipen.gov.do o contáctanos a través de info@cipen.gov.do. Síguenos en nuestras redes sociales Cipen RD. Superintendencia de Pensiones de la República Dominicana. Estás viendo EN Televisión. Muy bien, amigos televidentes, continuamos con esta interesantísima entrevista con la compañera Nelsida Marmolejo. Y quiero, Nelsida, que inmediatamente vayamos a ver qué tú entiendes que debe ser cambiado esta ley. Bueno, realmente ese es uno de los puntos que nosotros estamos discutiendo a nivel de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. O sea, ¿qué es lo que hay que modificarle? Y que estamos conversando con los senadores y los diputados del partido. ¿Qué es lo que hay que modificarle? En nuestro... o sea, la posición que nosotros sostenemos por la práctica que hemos tenido durante tantos años manejando esta ley, yo quisiera pedir que nosotros nos abocáramos a que se cumpla con la ley. Después que se cumpla con la ley, entonces vemos qué es lo que hay que modificarle. Aunque hay aspectos que sí deben de ser tratados, por ejemplo, que tiene que ver con los fondos de pensiones. Eso ahí hay que hacer modificaciones porque ahí hay un embudo, lo ancho para otro y lo estrecho para el que pone el dinero. Entonces, ahí hay que hacer modificaciones urgentes y drásticas. Pero, obviamente, también hay que resolver otros problemas que son los que le causan ese descrédito al sistema de pensiones, que son las resoluciones que ha tomado el Consejo y la Superintendencia de Pensiones en desmedro de los beneficios que debe recibir un afiliado. Por ejemplo, ¿cómo usted me explica a mí que después que yo salgo de ser un trabajador activo, para devolverme mi dinero yo tengo que esperar tener hasta 110 años? ¿Cómo usted me lo explica? ¿Dónde dice eso en la ley? La ley no dice eso en ninguna parte, pero eso lo único que busca es mantener los fondos prisioneros en las AFP para irme financiando a mi chele a chele los chelitos que me van a dar de pensión hasta que yo tenga 110 años, que obviamente yo quisiera tener esa posibilidad de llegar a 110 años, aunque sea recibiendo poco, porque sé que voy a durar mucho tiempo. Pero el promedio de vida en este país son 72 años. Explícale eso un poquito más despacio a los televidentes. ¿Cómo que la ley o que una resolución se establece para que de manera ficticia la gente entienda que tiene derecho a una pensión, pero a los 110 años? Porque yo no lo comprendo eso. No. De lo que se trata es de lo siguiente. Después que usted se pensiona, o sea que usted ya se retira a trabajar, dependiendo del monto que usted tenga acumulado, ese dinero no se lo van a dar todo junto. Ese dinero se lo van a dar en cuotas parciales hasta que se le termine. Cuando se le termine, adiós que reparta suerte, porque el sistema no tiene nada que ver con usted. Lo suelta en banda. Dice entonces la ley que el Estado entraría a subsidiar, o sea, el que se comió los huesos, sigue comiéndose los huesos, que es el Estado. Los que se comieron la masa, que fueron las AFP, se quedan con el dinero de ese afiliado por una razón muy sencilla. Si salgo de la empresa y tengo, por ejemplo, 5 millones de pesos ahorrados en el trayecto de mi trabajo de los 20 años que yo tenía que cotizar, las 365 cotizaciones que debía de haber hecho, ¿qué es lo que sucede? ¿Esos 5 millones me lo devuelven? No. Eso se promedia hasta, si tengo 60 años o 65 años, esos 5 millones de aquí a 110 años, a cómo me toca mensualmente.
y entonces me lo dan. Ahí entiendo Entonces, lo de los 110 años, pero yo quiero saber pero un también momento. quién vive 110 años. Eso quiero yo saber también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la ley no dice eso en ninguna parte. ¿Cuál es la finalidad de esa resolución? La finalidad de esa resolución es mantener el dinero del afiliado en las arcas de las AFP, supuestamente que vaya creciendo y dejando fondo ahí, y el trabajador recibiendo una migaja que no le va a dar ni siquiera para comprar los medicamentos que tiene. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que con los intereses que se están generando en esos fondos, en esa AFP que lo está invirtiendo, ellos lo que le están devolviendo al afiliado son los beneficios que están de lo que están ellos prestando, de lo que están ellos administrando, y se están quedando con el capital, porque nadie dura 110 años, nadie dura 110 años con plenas facultades, uno. Y en segundo lugar, en este país, dice la Oficina Nacional de Estadística, que a pesar de los desastres del censo, todavía hay una prevalencia, porque los organismos internacionales dicen también que nosotros estamos en un promedio de vida de 72, 74 años. ¿Qué es un promedio de 74 años, señores, que vivimos nosotros? Entonces, ¿por qué usted dice que me va a devolver dinero hasta los 110? ¿A dónde dice que nosotros duramos 110 años? Entonces, ¿qué es lo que deberían de hacer? Sencillamente, lo que yo tengo, sí me lo pueden entregar en partida hasta que yo tenga 75 años. Es decir, que si yo reparto 75 millones de 65 años hasta 75 en 10 años, el monto va a ser mucho mayor que el monto que recibiría si me lo ponen a 110 años. O sea, entonces ahí, eso es una distorsión que ha generado un problema que los inteligentes que están en la seguridad social se han dado cuenta de ese jueguito que tienen las ARS en combinación con el Consejo que mantiene esa resolución, y han dicho, a mí que me devuelvan mi 30%. Devuelven mi 30%, de ahí nace. ¿Por qué ese movimiento del 30% no nace del trabajador común y corriente? Ese movimiento del 30% no nace en la pandemia porque no había medicina, porque la pandemia pasó hace tiempo y la gente sigue reclamando su 30%. Nace de los inteligentes que aportan mucho, hasta 20 salarios mínimos, y que saben muy bien los beneficios que van a tener la AFP con sus platas, y entonces ellos metieron un numerito y dijeron, si me devuelven el 30%, yo como quiera voy a recibir lo mismo cuando me pensione. Esos son la gente que ganan más de 4 salarios mínimos. Ahora, el que gana menos de 4 salarios mínimos tiene la desgracia que si le devuelven ese dinero, van a tener que durar 5 o 6 años más trabajando para poder acceder a la pensión mínima que le tocaría en el sistema. ¿Por qué? Porque el trabajador que gana poco dinero ahorra poco, pero además que no hay una estabilidad en el empleo, además que usted está hoy trabajando y dura un año sin trabajar y chiripea aquí y busca allí y el salario es muy bajo. Sin decir necesidad de que, como también hemos dicho ya, no se le reporta con el dinero que se gana, sino con el el salario mínimo normalmente, le da la gana. El salario mínimo normalmente es el mínimo, o sea que ese no pueden bajar. Mira, este tema del 30% estaba ahí, parece que tú lo habías visto por ahí, te tiraste el ojo, porque justamente esa es la siguiente pregunta, Nercy. ¿Tú estás de acuerdo con la devolución del 30% de lo personal o no? Eso es un disparate, o sea, los sistemas de pensiones no son para devolver. ¿A dónde? ¿En qué país del mundo? Los sistemas de pensiones es para cuando ya usted no trabaje, poder retirarse. Lo que vuelvo a repetir, ¿por qué se ha dado aquí ese movimiento? Porque no es Chile. La gente dice que en Chile devolvieron, sí, pero Boric estuvo mientras fue estudiante agitando los movimientos para que se devolviera, y cuando se fue presidente, ¿qué hizo? Echó para atrás, no se puede devolver más nada. Y no se ha devuelto un solo centavo más. Y en Chile hay una ventaja que es diferente a la nuestra. En Chile el trabajador es el único que aporta al sistema. Aquí el empleador te da un 70% y tú pones un 30%. Allá el trabajador tiene que pagar el 100% de sus pensiones, o sea, y tiene más autonomía que en este país. Entonces, eso de devolver 30% o 40 o 5 o 3 centavos, no es ahora. Sí, yo estoy de acuerdo que se reduzca el tiempo que establece la resolución de CIPEN para que usted reciba lo que usted ha ahorrado en un tiempo. Y la otra cosa también es que el ingreso tardío, cuando usted llega a la edad de retirarse y entró después del tiempo, ahora un movimiento de pensionados del sector público ha logrado que se le devuelva el dinero a las personas que tienen su pensión, que ya salieron de trabajar, algunos están enfermos, y otros dicen, pero si yo tengo 2 millones de pesos aquí, ¿por qué tienen que dármelo chele a chele? Démenlo, aunque yo no sea de ingreso tardío, démenlo como debe de ser. Es decir, usted comenzó a trabajar tarde,
usted ya se va a pensionar, todavía no hay pensionado del sistema de pensiones de capitalización individual, pero mañana va a pasar lo mismo que lo que está pasando en el sector público, o sea que usted tiene una cantidad de dinero y si usted está en una AFP como empleado público, no te lo quieren devolver, se quieren quedar con ellos para irte lo dando poco a poco. Entonces, si ya yo estoy para retirarme, si yo tengo ya 75 años, 60 años, y lo que tengo son 3 millones o 4 millones o 6 millones de pesos, ¿por qué usted me lo quiere dar chele? Devuélveme todo mi dinero. Pero la ley establece que usted tiene derecho a que se le devuelva todo el dinero. Es que son las resoluciones. Pero por son eso las digo resoluciones. que son las resoluciones. El sistema de salud, por ejemplo. ¿Por qué yo cuando estoy pensionada tengo que pagar el 6% de mi pensión para que me den salud? Cuando la ley no dice eso. ¿Por qué no se asume dentro del sistema, sino que es un sistema paralelo que ha creado el gobierno, el otro, y este lo ha fortalecido, para que usted cuando se pensione vaya y Hacienda y pague un dinero, 6% de su pensión, que ya está disminuido? ¿Sabe lo que dice la ley? La ley establece, el artículo 123 dice que el segundo beneficiario del Seguro Familiar de Salud es el pensionado del régimen contributivo. Eso significa que usted puede tener la RS que le dé la gana y el sistema lo único que tiene que hacer es suplir la falta del empleador, porque para eso Sin yo he embargo, pagado. usted sabe qué es lo que se aplica realmente, que ahora los más jóvenes en la familia son los que están pagando el seguro médico de los padres, pero lo están pagando a un precio también que no le permite ni siquiera pagarlo. A veces la gente trabaja para pagar el seguro médico de los padres y de la familia. Pero eso es otra de las grandes violaciones. ¿Tú sabes lo que dice el artículo 5 de la ley? Que el núcleo familiar lo componen el esposo, la esposa, los hijos y los padres si no trabajan. O sea que la familia no debe de estar pagando a su padre. La familia, el núcleo familiar se compone de los padres si no trabajan o si no tienen una pensión. Te lo digo porque conozco mucha gente que está trabajando solo por no dejar a los papás sin seguro. Entonces, señores, eso es una violación a la ley. Pero yo lo que pregunto, ¿y quién nos defiende? Porque hay gente que puede decir, no voto si no dan el seguro médico para las personas. señores, esto está interesantísimo. Vamos a la pausa y regresamos con Nelson Marmolejos. Bueno, señores, continuamos con este plato fuerte hoy sábado 29 de julio. Este programa es un regalo para los padres. Yo quise hacerle, Nélcida, a la familia dominicana, porque los padres que trabajan tanto, ¿verdad? Mañana, domingo, es el Día de los Padres. Así que un saludo para todos los padres trabajadores de este país, que se lo merecen, que tengan un feliz día. Así que, y tengamos, me incluyo yo, Nélcida, ¿eh? Bueno, yo te iba a hacer la felicitación. Yo digo, bueno, felicitaciones. Yo sé que mañana será un grato día para ti con tu familia. Nélcida, fíjate que una cosa que nos llama la atención es que justamente esta semana vimos cómo en un solo día se suicidaron 2 personas. Una señora se tiró de una plaza comercial, un joven se dio de un 4º piso. ¿Qué está pasando? Pero no solo eso. ¿Qué está pasando desde el punto de vista de si es que la gente tiene tantos problemas que lo lleva a ese extremo, y además que no hay una entidad, el sistema de salud no tiene cobertura para las enfermedades mentales, ni los problemas de depresión, ni nada por el estilo? ¿Qué tú crees que podría hacerse en ese sentido? Mira, la sociedad ha ido cambiando y en los últimos años, no solamente aquí, sino a nivel global. Hay 2 fenómenos que hay que apuntar, y 3, voy a poner 3 en el caso nuestro. Un primer fenómeno es que las personas empezaron a individualizarse como seres humanos. O sea, cada quien con un teléfono, podemos pasarnos el día entero sentado aquí, pero yo estoy conmigo y tú estás contigo. O sea, le damos más preeminencia a un amigo que está en Estados Unidos o en Europa que a mí que te tengo sentada ahí frente a frente. O sea, ha habido un alejamiento, ha habido una desconexión humana, solidaria de la persona, y eso va creando un vacío emocional en todo el mundo. Yo no soy psicóloga, pero yo percibo
que eso es una de las cosas, porque a mí me afecta cuando estamos en una mesa comiendo o en una reunión, usted ve que todo el mundo está ahí, pero no está ahí, está totalmente alejado, disperso, está en Ganímedes, como decimos nosotros. Entonces, eso crea una situación realmente de soledad interna en las personas, un vacío, que si no tiene un teléfono en la mano, no puede subsistir. El segundo problema fue la pandemia. La pandemia creó una frustración general en la población, el enclaustramiento que hubo de meses de personas que tenían que estar aisladas, muchachos jóvenes sobre todo que salían, que hacían vida social, que se vieron recluidas. Los viejos nos quedábamos tranquilos, quizás descansábamos, pero los muchachos jóvenes hacían una vida mucho más expuesta y esos muchachos fueron condenados a estar 3 meses, 4 meses enclaustrados, y eso dio como resultado también una conducta realmente de claustrofobia en esa persona, y también se sentían enojados. Y la otra cosa es la agresividad que hay en el medio, de desazón, de descontento, de inconformidad. Entonces hay mucho enojo en la población, hay mucho nivel emocional que está que coadyuva a que las personas, solamente con que te mire 2 veces, tú sientes que te estoy agrediendo. O sea, hay un nivel de violencia muy alto. Y como muy bien dice, una de las cosas que más lamentamos es que no hay dónde acudir si usted no tiene plata en los bolsillos, porque los sistemas de salud aquí, la seguridad social no asume un paciente que tenga que tener control psiquiátrico. Entonces, nosotros estamos desprotegidos de atención de salud mental, desprotegidos, o sea, de las orientaciones, desprotegidos de un nivel de reclusión para que una persona... Tú sabes el drama que tiene una familia cuando un paciente tiene problemas mentales. Tú sabes el drama que tiene la familia. Y bueno, y la otra cosa es que hay una cantidad de niños que en estos momentos también son problemas muy graves para la familia, porque son niños que nacen con algunas cuestiones especiales. Son autistas, tienen una serie de situaciones que pone también a la familia en y sin lugar donde atenderlo. Entonces hay una serie de condicionantes que esos suicidios y los feminicidios, usted sabe la cantidad de mujeres que en estos momentos y de hombres han perdido la vida, y de huérfanos que quedan, de niños que quedan en la orfandad. El día pasado vi un reportaje que daba pena, de 3 niños en San Pedro de Macorís que fueron abandonados, o sea, que están con una abuela porque el padre mató a la madre y después se suicidó, y esos muchachos era abogada, una abogada de San Pedro de Macorís. O sea, y esas personas están realmente, esas niñas, ¿cuál es el destino de esa niña? Sin una protección social, sin una ambientación, sin que nadie a nivel de Estado le esté dando un soporte económico por un lado, porque esa abuela no tiene capacidad, y emocional por el otro. O sea, que ellos vieron cuando su padre mató 3 niñas, mataron a... Lamentablemente, Nélcida, es un drama lo que se vive en República Dominicana cada día. Yo quisiera, antes de que terminemos este programa, Nélcida, porque el tiempo ya se nos acaba. Mira, tú eres una alta dirigente de la Fuerza del Pueblo, ¿verdad? De un partido que ha crecido, que en poco tiempo se está proyectando como uno de los partidos del sistema con mayores posibilidades de alcanzar el poder en corto plazo. ¿Cuál es la situación desde el punto de vista, verdad, general? ¿Cómo va ese partido? ¿Qué tú opinas de cara a las próximas elecciones? ¿Tú crees que realmente el Partido del Pueblo estará en condiciones de alcanzar algunas esferas de poder, si no el poder, en el próximo cuatrenio? Brevemente, Nélcida, porque el tiempo ya es corto, ¿no? Tan breve como decirte que el 16 de agosto estamos en el Palacio Nacional. Así siento yo que estamos nosotros ahora mismo en la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo es el único partido en este país y en América Latina que en tan poco tiempo, en 3 años, ha pasado a ser de un otrora 18 lugar a estar cabeza con el actual presidente de la República, que está invirtiendo miles y miles y miles de millones de promoción diaria, comprando ayuntamientos, síndicos, comprando gente, dando pensiones ilegales, haciendo todo lo que le da la gana con los cuartos del erario público, y aún así nosotros estamos cabeza con ese presidente. Entonces, en función de eso, nosotros estamos muy optimistas, estamos trabajando nosotros para en septiembre entregar a la Junta Central Electoral nuestros 2 millones de firmas. En 30 segundos, ¿aspira Nélcida a alguna posición para congresuales o municipales? Absolutamente no, a ninguna. Ya yo pasé esa etapa, yo fui 8 años legisladora. Lamentablemente, señores, no hay tiempo para más. Ojalá
que hubiésemos podido tener 8 años más de Nercy en el Congreso, porque las cosas fueran diferentes, yo estoy seguro. No, hay mucha gente buena ahora que están ahora en la carrera. Hay que darle la oportunidad a otros, a nuevas. No, las oportunidades no se dan, las oportunidades se ganan. Y yo sé que hay mucha gente que se va a ganar, y sobre todo la fuerza del pueblo. Tenemos una playa de dirigentes que hacen falta cabeza. Pero en mi opinión deberías aspirar, Nercy. Yo creo que tú haces falta. Ya mi carnaval pasó, ya mi carnaval pasó. Señores, pues no hay tiempo para más. Gracias a ustedes, mis amigos, por haber estado con nosotros en este programa especial el día de hoy. Feliz Día del Padre mañana a todos ustedes, mis amigos que nos ven todos los días, mis compañeros y mis hermanos de las centrales sindicales, ¿verdad? Y un llamado a todos ustedes para que empecemos a asumir esta lucha, como dice Nercy, por la reforma a la ley de seguridad social, porque este país no aguanta más. Así que hasta la próxima entrega.